Queridos talentosos, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo unos días maravillosos. Hoy me atrevo a hablaros de una película reciente, una película que os recomiendo desde el principio, que es la segunda parte, la secuela de Joker. Vamos a hablar del talento de Joker y cómo afecta a nuestra vida. Si la habéis visto, creo que os ayudará a reflexionar probablemente de una manera distinta sobre esta película. Y si todavía no la habéis visto, prometo no spoilear, no decir nada que, digamos, anticipe lo que vais a ver. Esta, como sabéis, es la secuela de una película de hace 5 años de Todd Phillips, muy interesante también, un recital interpretativo de Joaquín Phoenix como actor, en el que Joker, el Risón, el Guasón, como se dice en Hispanoamérica, que es el contrapunto de Batman en la ciudad de Gotham, en la ciudad de Nueva York, pues era el personaje protagonista. En un mundo de locos, en un mundo caótico, pues una persona triste que cometía una serie de asesinatos, el último de ellos ante nada menos que un presentador de televisión en directo que estaba interpretado por el gran Robert De Niro. ¿Qué ocurre en esta segunda parte? Es Joker Folie à deux, que quiere decir locura a dos, y que es un síndrome que ahora pasaré a explicarte. Bueno, Joker, en realidad Arthur Fleck, una persona que convive, que vive con su madre, muy triste, pero que quiere utilizar el humor como cómico, es un pobre cómico en la ciudad de Nueva York, de los que puede haber muchísimos monologuistas, pues aquí le vemos en la segunda parte en presidio, porque había sido detenido y que tiene que ser juzgado. Joker Folie à deux es un musical en realidad, tiene 16 canciones en toda la cinta, está interpretado no solo por Joaquin Phoenix, que repite papel protagonista, sino por Lady Gaga, magnífica actriz y cantante, una artista verdaderamente versátil, que reinterpreta canciones de jazz, de pop, algunas de musicales. Bueno, realmente es muy interesante la cinta, pero sobre todo nos lleva a la reflexión sobre algunas cosas interesantes. Primero, hasta qué punto podemos convertirnos en el personaje. David McClellan, que fue catedrático de motivación en Harvard durante más de 25 años, el padre de la motivación y de las competencias, de la gestión por competencias, nos enseñó que el comportamiento humano es función de dos aspectos. El primero es los requisitos del puesto y el segundo es tu propia motivación, motivación interna, motivación intrínseca. Es curioso porque el rol, los requisitos de tu puesto, funciona a corto plazo. Prácticamente todos podríamos ser cualquier oficio, cualquier profesión, si nos lo pagaran bien, si tuviéramos la necesidad de hacerlo. Pero esto duraría 90 días, 3 meses. El problema o el asunto es que deberíamos seguir nuestra propia motivación. Lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que nos emociona. Las 3 palabras vienen de motio, que es dinamismo, dinámica en latín, lo que nos mueve. Por tanto, el rol, el requisito del puesto funciona a corto plazo, 90 días, la motivación debe funcionar a medio y a largo plazo. En el caso de Arthur Fleck, ¿qué ocurre? Que se debate, de hecho hay un corto al principio de la película, un corto de Warner Brothers, de los típicos de dibujos animados, de hasta qué punto es él o su sombra, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, como decía Ortega y Gasset. Entonces, al final se separa entre Arthur Fleck, un pobre cómico, y Joker, el Risón, el Guasón, que es un personaje violento, asesino, que siempre se ríe, sin embargo, atractivo para determinados colectivos, que luego comentaré, por la seguridad que puede mostrar en sí mismo. Esté en la cárcel, esté en el juicio o pueda ser condenado a cadena perpetua o a muerte. Aquí nos encontramos con la contraparte, interpretada por Lady Gaga, que es Harley Quinn. Harley Quinn es una doctora en psiquiatría que queda fascinada por el personaje de Joker y los dos tienen un síndrome, y esta es esta locura a dos, que técnicamente se llama el síndrome de la Ségué-Ferré, por dos profesores franceses, Jules Ferré, psiquiatra, y Carlos Ernesto Meseguer, que básicamente descubrieron que hay momentos y en determinadas personas en que la fantasía se apropia y por tanto es el personaje y no la persona quien está mandando en tu mundo. Desgraciadamente, este síndrome es muy común en nuestra sociedad, una sociedad del espectáculo, una sociedad donde tenemos la posibilidad de comunicar constantemente por todas las redes sociales y donde podemos dejar de ser la persona, convertirnos en el avatar, convertirnos en el seudónimo, convertirnos en el personaje. Porque realmente el Arthur Fleck
deprimido que vemos en esta segunda parte de Joker nos da lástima, nos da pena, no nos mueve a nada. Y sin embargo, el Joker que constantemente se ríe, que es ingenioso, que parece que está muy seguro de sí mismo, es el que verdaderamente nos fascina a nosotros y a sus seguidores. Seguidores a la entrada de los juzgados y, por supuesto, dentro del propio juicio que vemos en la película. Y esto tiene que ver en el paso del talento en la psicología al talento en la sociología al concepto de turba. ¿Qué es una turba? Es una masa de personas muy desorganizada, pero que sigue a un personaje porque está fascinado con ese personaje. Podemos verlo en el mundo del corazón, podemos verlo más positivamente en el mundo del deporte, podemos verlo en el mundo de la empresa. Empresas tecnológicas, por ejemplo, donde los profesionales están siguiendo a un genio que puede parecer el nuevo Alva Edison o el nuevo Nicolás Tesla de nuestro tiempo, precisamente se pueden comportar así, de una manera como una turba. Y esto conecta en la sociedad del espectáculo, por eso Joker 2 es tan interesante, con las 3 P's. La P de la polarización, una turba está en contra de otras, en este caso Harvey Dent, que es el fiscal, que se convertirá en el mundo de DC, en el mundo de Batman, en 2 caras, justo en el final de la película. La polarización no es que yo vote a este partido, voto en contra del otro partido, que me genera asco, me genera miedo, me genera ira. El populismo, que es en una sociedad compleja, con causas muy profundas de nuestra crisis, personas que nos ofrecen respuestas rápidas, por ejemplo la violencia de Joker, y la posverdad, el hecho de que más de la mitad de los datos de la información que estén disponibles en las redes no sean ciertas, sean realmente mentiras. Esta mezcla de polarización, populismo y posverdad hace que la turba se sienta muy cómoda, muy segura de sí misma. Y de hecho veréis en la película, o si ya la habéis visto, que hay un paralelismo con algunos de los casos más recientes de nuestro tiempo, especialmente en Estados Unidos. Por eso es una película interesante, porque una historia de los años 40, 50, con música de jazz, os decía, o música de comedias musicales de finales de los 40, principios de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, realmente es de plena actualidad. Vamos a los temas prácticos. Cuidado con convertirnos en el personaje. Podemos tener un rol, podemos asumir los requisitos de nuestro puesto profesional o social, no somos ese personaje. Somos nosotras mismas, nosotros mismos. Tenemos que apelar a nuestra propia motivación, que tiene que ver con el propósito, ya hemos hablado de ello, tiene que ver con nuestra propia libertad y tiene que ver con nuestro aprendizaje, que son las cosas que más nos motivan. Y luego, actuando socialmente, hagámoslo sabiendo lo que es una causa justa, no siguiendo a un personaje simplemente porque nos fascine su supuesta seguridad, porque muchas de estas personas que muestran autoconfianza, realmente la autoconfianza la tiene el personaje, pero no la tiene la persona, y lo sé por experiencia. Entonces, seamos más humanos, menos personajes y aprendamos del Joker en sentido positivo, no para copiarle, sino realmente para no hacer lo que es de Arthur Fleck, que el pobre en su disonancia, en su doble personalidad, pues se convierte en alguien presuntamente más atractivo por malvado. Me gustaría conocer vuestra opinión, vuestras preguntas, vuestra participación. Esto es un diálogo. Simplemente introduzco este diálogo para seguir conversando juntos. Si os ha gustado, por favor, darle al like y no olvidéis, en la medida de lo posible, si queréis, suscribiros al canal. Muchísimas gracias.